Bienvenidos al Club del Fútbol. Hoy viajamos en el tiempo hasta el Mundial de 1974, donde una selección vestida de naranja encendió la chispa de una revolución que transformó el fútbol para siempre. ¿Qué tenía de especial esa Holanda liderada por Johan Cruyff? ¿Cómo logró Rinus Michels convertir el fútbol total en una sinfonía de movimiento y precisión? La naranja mecánica deslumbró al mundo con su presión asfixiante y su juego colectivo, pero ¿por qué, a pesar de su genialidad, no pudo levantar la Copa del Mundo? ¿Qué equipos heredaron su legado y lo adaptaron al fútbol moderno? ¿Se puede decir que el fútbol total fue la última gran revolución táctica del balompié? Hoy en el Club del Fútbol, desentrañamos los secretos de este estilo de juego que marcó una era y dejó una huella imborrable en la historia. Así que ponte cómodo, prepárate para el debate y, si disfrutas del contenido, no olvides suscribirte al canal y darle like a este episodio. Comenzamos. Esto es el Club del Fútbol. Pasión y emoción a flor de piel. Escucha y aprende con los expertos. Tu dosis diaria de fútbol y pasión. Hola amigos, bienvenidos a El Club del Fútbol, el espacio donde la pasión por el balón nunca descansa. Soy Julio Millán y junto a Edgar Espinel y Andrés Sánchez estamos listos para otro episodio cargado de fútbol. Antes de arrancar, asegúrense de suscribirse y seguirnos en redes sociales para estar siempre al día. Hoy tenemos una charla imperdible, así que pónganse los audífonos y acompáñenos. Que ruede el balón. ¿Qué haces, Julio? ¿Todo en orden, Edgar? Andrés, ¿cómo andamos? Y por supuesto un abrazo enorme a quienes están del otro lado, listos para una nueva edición del Club del Fútbol. Hoy me metí de lleno en los archivos de la nube, revisando historias, números y curiosidades que nos regala este deporte, y encontré algo que me pareció imperdible. Se los cuento en un ratito, así que no se muevan. Y obvio, después de escuchar mi investigación quiero escuchar qué piensan ustedes tres, porque seguro hay debate y eso me encanta. El Mundial de 1974 en Alemania fue testigo de una revolución que transformó el fútbol para siempre. Holanda, vestida de naranja vibrante, emergió con una propuesta inédita, el fútbol total. Su juego, dinámico y arrollador, no dejaba nada al azar. Fue una sinfonía de precisión, potencia y movimiento constante, con una premisa clara: todos atacan, todos defienden. Para comprender esta revolución, hay que hablar de su arquitecto, Rinus Michels. Antiguo jugador del Ajax y posterior entrenador, Michels fue el cerebro detrás de esta filosofía de juego. No era solo una táctica, sino una estrategia integral. El fútbol total se basaba en la presión incesante y el intercambio de posiciones, con el objetivo de recuperar el balón lo más arriba posible y no concederle respiro al rival. Era un fútbol de equipo por encima de la individualidad. El Ajax de finales de los 60 fue el laboratorio donde se gestó esta idea. Michels lo llevó a la cima de Europa con un estilo ofensivo e innovador. Y cuando tomó las riendas de la selección holandesa, esa misma filosofía se trasladó al escenario mundial. En Alemania 74, la naranja mecánica deslumbró con su intensidad, velocidad y coordinación. Johan Cruyff, su líder en la cancha, era el símbolo de este movimiento, un futbolista que entendía el juego en su totalidad, capaz de defender, crear y definir con la misma maestría. La clave del fútbol total radicaba en su presión asfixiante, conocida como forcing checking. Michels lo describía como una persecución incansable del balón, basada en la preparación física y el compromiso absoluto. Cada jugador debía estar listo para ocupar cualquier posición en el campo, permitiendo una fluidez sin precedentes. No se trataba solo de atacar, sino de hacerlo de manera coordinada, con inteligencia y agresividad. Los resultados fueron impresionantes. Holanda llegó a la final del Mundial, pero se encontró con una Alemania pragmática y disciplinada que supo neutralizar su estilo. Pese a la derrota, el legado de la naranja mecánica trascendió generaciones. Michels continuó su éxito, ganando la Eurocopa de 1988 con una Holanda que aún mantenía las bases del fútbol total.
Sin embargo, el tiempo trajo matices. Equipos como el Barcelona y el Manchester City han heredado ciertos principios de esta filosofía, aunque con diferencias. El fútbol moderno ha evolucionado hacia un mayor control del balón, en ocasiones sacrificando la verticalidad y la presión constante que caracterizaban a la naranja mecánica. Johan Cruyff, tanto como jugador y entrenador, fue clave en la adaptación de estos conceptos al Barcelona, sentando las bases del famoso tiki-taka. A pesar de los cambios, el fútbol total sigue siendo la última gran revolución estratégica del fútbol. Su impacto se siente en la forma en que los equipos entienden hoy el juego. Fue una declaración de principios, un manifiesto de valentía y creatividad. La naranja mecánica no solo marcó una época, sino que dejó una huella imborrable en la historia del fútbol. Muchas gracias, Andrómeda, por siempre tan maravilloso reportaje. Llegamos a este tema fascinante. La naranja mecánica, recordemos la selección de Holanda del año 1974 Mundial de Alemania, fue todo un fenómeno. Fue definitivamente la materialización de un experimento que se dio en los Países Bajos, propiamente por Rinus Michels en el Ajax. Sin embargo, aquí yo creo, y como hemos conectado, o más bien como hemos conversado del fútbol, del juego bonito brasileño, también de la evolución del fútbol en diferentes áreas, yo a título personal veo como un desarrollo lógico la aparición de la naranja mecánica posterior a lo que significó el Brasil 1970. Recuerdo que en 1970 se expresa ese maravilloso equipo del juego bonito brasileño, y la naranja mecánica yo creo que toma elementos de ese talento y de esa explosividad de los jugadores, pero va más allá en cuanto al tema, y lo digo Andrómeda muy claramente, el tema físico, para poder tener el lema y reproducirlo: todos atacan, todos marcan, hay que tener un despliegue físico impresionante. Yo creo que es la evolución de lo que hoy día estamos viviendo, donde los jugadores de fútbol no solo son talentosos, sino tienen que ser atletas de alto, y me atrevo a decir de altísimo rendimiento. Entonces, la naranja mecánica hace uso, de hecho, hubo una selección húngara 20 años antes, hacia el año 1954, un mundial también de Alemania. Este mundial hace la aparición de una selección húngara que practicaba una especie de fútbol total, pero es Rinus Michels quien la materializa en forma de la naranja mecánica más famosa, o la que conocemos, de 1974. También se tuvo la buena suerte de contar con figuras como Johan Cruyff, Neskens, entre otros, que dieron esa materialización. Luego me atrevo a decir, y para abrir aquí la conversación, que la naranja mecánica es el precedente de lo que estamos viviendo hoy día en el fútbol. Es ese fútbol de ataque, de subida, de transiciones rápidas al ataque y regresos de presión, del famoso pressing, desde los mismos inicios de las jugadas, pero siempre apoyado de una gran preparación física. Me encanta este tema y saludo mucho que lo podamos conversar. Bueno, sí, es uno de los sistemas tácticos más famosos, más conocidos en la historia del fútbol. Y como dice Andrés, no solamente se quedó enmarcado en una época, como cuando la gente habla de la naranja mecánica, se remite automáticamente a 1974, 1978 con ese maravilloso equipo, sino hoy en día se ha evolucionado, digamos, en equipos como los que uno ve, tal vez no igual, porque pues obviamente no es un fútbol total como tal, pero los principios del fútbol total se están aplicando hoy en día en equipos, por ejemplo, como los de Guardiola. Recuerdo, por ejemplo, el Borussia Dortmund en la última Champions, fue un equipo que era una aplanadora. Realmente cuando ellos salían a atacar, ustedes veían que salían en bloque 8 jugadores en contragolpe, ¿sí? Y realmente cuando se enfrentó al Real Madrid, muchos dijimos, esto van a pasar por encima del Real. El Real supo eso y supo contrarrestar, digamos, esos contragolpes. Obviamente lo que decía Andrés, esto requiere un físico súper dotado, unos jugadores con un físico muy sobresaliente, y el Borussia, por ejemplo, ya en el segundo tiempo no logra tener la misma explosividad, entonces ahí comienza el Real Madrid a manejarles el partido y termina ganando el Real Madrid, porque ya los otros se quedaron sin oxígeno a final del partido. Entonces son sistemas de juego que son bastante llamativos, pero que también tienen sus contras. Más adelante les voy a contar, recuerdo de un equipo
en el Mundial del 86, creo que fue Dinamarca, que también arrasó con Uruguay, creo que lo eliminó y lo goleó como 6-1, creo que de ese No, partido. y le ganó a Alemania. Le ganó a Alemania, Correcto. goleó a Alemania. Y luego lo toma España y le aplica la misma fórmula que les mencionaba el Real Madrid. Lo aguantó y luego a punta de toque los eliminó. Entonces es un sistema de juego que vale la pena analizar y bueno, les iré contando más adelante algunas de las figuras que recordamos de este equipo. A mí lo que me gusta de este tema de la naranja mecánica, como el juego brasilero, como el juego también argentino, es que son juegos que tienen fluidez, que tienen creatividad, que se juega con la habilidad de los jugadores, que tiene que ver esa parte humana de nosotros, donde está la magia, la innovación, y creo yo que es la esencia del fútbol, esa razón por la cual usted paga la boleta. Por eso este tema de la naranja mecánica y del fútbol holandés ha marcado también un momento de la historia muy importante que para los amantes del fútbol siempre está presente, porque es ese fútbol delicioso, el fútbol que es inspirador, el fútbol que yo digo que en los jóvenes nace desde una aventura, de tener la habilidad del manejo del balón con la cabeza. Ese fútbol que a mi gusto no se debe perder. Algunos de los nombres famosos de este equipo legendario, no sé si recuerdan esa final yo me acuerdo muy, muy pequeño de la final de Argentina 78, jugaba Rensenbrink, no sé si Johnny Rep jugaba en esa época, ni Johan Cruyff tampoco estaba, Van der Kerkhoff sí, pero bueno, en el 74 estaban estos mismos jugadores, estaba Ruud Gills, estaba René Van der Kerkhoff, Johan Cruyff, Rob Rensenbrink y Johnny Rep. Es un equipo que necesita de jugadores talentosos, porque es un equipo que obviamente depende mucho de la velocidad, pero en el último cuarto de cancha, ya cuando llegan al área rival, se necesita un jugador como Johan Cruyff. Y creo que gran parte de esa final de Argentina 78 que ellos pierden, porque la hubieran ganado, estuvieron a punto de ganarla. Recuerdo que en el último minuto les pega un balón en el palo. Esa diferencia que hizo falta fue Johan Cruyff. Y creo que Johan Cruyff hubiera sido ese jugador que hubiera organizado ese ataque en el momento de los contragolpes y hubiera sido letal. Realmente hubiera quedado campeona Holanda o Países Bajos si hubieran tenido a ese jugador tan brillante como es Johan Cruyff. Estos equipos físicos necesitan de este tipo de jugadores habilidosos también para que hagan ese contraste. Y ahora recordando un poco de esos movimientos, hace poco estuve viendo un video de la naranja mecánica y vi un sistema de marca que me llamó mucho la atención que se llamaba la jauría. ¿Y en qué consistía la jauría? No sé si lo han visto ustedes en algún video. Resulta que de un momento a otro el equipo se encuentra defendiendo, el equipo rival tiene la posesión del balón y de pronto le llega a alguien del equipo rival el balón e inmediatamente de un momento a otro aparecen 5 o 6 jugadores que le llegan sorpresivamente a ese jugador y lo encierran prácticamente como si fueran unos perros de jauría, por eso se llama así. Son jugadas que no se han vuelto a ver, porque obviamente donde un jugador habilidoso sepa aprovechar esos espacios vacíos que se generan, pues van a perjudicar mucho al equipo que realice esa jugada, pero son jugadas creativas que logran, digamos, impactar visualmente y que le dan esa característica a ese fútbol total que practicó la naranja mecánica. Bueno amigos, llegó el momento de hacer un pequeño intermedio, pero no cualquier intermedio. Ahora los invito a todos aquí en el estudio y también a quienes nos escuchan a disfrutar de una canción que seguramente les traerá recuerdos. Vamos a viajar en el tiempo con un tema que marcó a toda una generación, a esa generación de amantes del fútbol. No les voy a adelantar mucho porque quiero que sea una sorpresa. Así que suban el volumen y déjense llevar por la magia de esta canción. Y cuando termine, volvemos con nuestros compañeros para hablar de lo que significó esta música y todo lo que representa la historia de los mundiales. El tema de la Copa del Mundo, Alemania 1974. Vamos a escucharlo.
La canción oficial de la Copa del Mundo Alemania 1974 fue Fútbol, o en alemán Fußball, interpretada por el grupo alemán The Football Singers. Este tema, con un ritmo animado y una letra sencilla, celebraba la emoción y la pasión del torneo. La competencia que tuvo Alemania Federal como país anfitrión coronó a la selección local como campeona tras vencer a los Países Bajos en la final. La táctica de Michels era una táctica fundamentalmente del 4-3-3. Ubicaba 4 defensas, 3 mediocampistas y 3 delanteros, y efectivamente conformaban un bloque. Tenía unas variantes tácticas, y ahora que usted menciona, Julio, los videos, también recuerdo uno donde se ve perfectamente el liderazgo de Johan Cruyff, fallecido en 2016, no hace tanto, en cuanto a que a la orden de uno de estos líderes, el equipo migraba a la configuración 4-2-3-1, y se puede ver allí en el video cómo perfectamente lo conformaba. O sea, eran unas transiciones de bloque o alargadas y con continua presión al rival. Aquí algo también muy interesante es que producto de todo este esquema de juego, Holanda, o ahora Países Bajos, llegó a tener un fútbol muy latinizado. Se decía que era una selección europea que jugaba muy parecido al fútbol latino, que es un fútbol de llevar el balón, pero con la adición del tema físico, que si bien el fútbol, por lo menos lo que ha sido lo clásico del fútbol latino, es que es un fútbol más pícaro, más de talento, pero no tan físico. Por supuesto, el fútbol como deporte por simple default o por simple base es un deporte físico, pero hay por supuesto enfoques más físicos que otros. Entonces a la naranja mecánica se le llegó a denominar, a decir que tenía unos elementos muy latinos para hacer un fútbol de un país tan arriba, digamos así, en el mapa de Europa, que es un fútbol más de tipo europeo. Y como mencionábamos, y también les he escuchado a ustedes, los elementos se han ido como presentando, si bien no hay un equipo que pudiéramos hablar de una especie de imitación completa de la naranja mecánica, definitivamente sí se encuentran elementos en el Barcelona de Guardiola, por ejemplo en la selección de Lowe de Alemania cuando ganó el Mundial 2014 de Brasil. Entonces de cuando en cuando se presentan equipos a nivel de selecciones o a nivel de equipo, de club, que rescatan varios de esos elementos. Al final, jugar con los elementos de la naranja mecánica es una opción, ¿no? Y si bien cualquier técnico soñaría con poder tener todos los mejores esquemas del mundo estudiados a través de la historia del fútbol, al final cada técnico coloca lo que puede hacer con lo que tiene en el equipo. Y decidirse a jugar al estilo naranja mecánica, de pronto introduciendo variantes de talento y de creatividad, pues definitivamente hace una combinación bastante efectiva y ganadora, pero hay que saberla hacer y hay que tener los jugadores y el técnico adecuado para ellos. Hablando de jugadas, porque un sistema como el de la naranja mecánica no solamente se remite a jugadores, sino a esquemas de juego, a jugadas aisladas, digámoslo así, que hacen parte ya de un sistema, que en esa época fue novedoso, fue la presión alta. Y hoy en día uno ve casi todos los equipos haciendo presión alta. O sea, realmente es un sistema que perduró a través del tiempo y que hoy en día lo ve uno, pero es que lo ve marcado en todos los equipos. Pero también ese sistema tiene su contra. O sea, como todo sistema tiene su antídoto. Y el antídoto es el cambio de frente. ¿Qué pasa cuando hay esos cambios de frente? ¿Qué tipo de jugadores rompen ese sistema? Jugadores como James Rodríguez. Jugadores que saben meter pases de profundidad y cuando reciben la marca de 3 o 4 jugadores se abren unos espacios probablemente atrás de estos jugadores o en el lado opuesto, y estos jugadores talentosos saben que en ese momento deben meter el pase, y yo no sé cómo hacen. Muchas veces uno ve jugadores como
como Messi, como James, como Neymar, que tienen una habilidad de tener ubicados a todos sus compañeros sin estarlos viendo. Y de repente sacan un pase de profundidad y dejan al otro equipo totalmente desbaratado porque estaba enfocado en atacar, en defender atacando, digamos, en una presión alta, y quedan totalmente desconcertados, y es cuando vienen los contragolpes letales para este tipo de equipos. Entonces es un sistema que tiene esa doble cara, ¿no? Sorprende, pero cuando el otro equipo te aprende a contrarrestar este sistema, puede sacar provecho y puede ganarte los partidos. La Naranja Mecánica realmente pasó a la historia por ser un equipo novedoso, por llegar a 2 finales del Mundial, por presentar una cantidad de jugadores que para su época fueron unos fenómenos, dentro de esos Johan Cruyff. A mí realmente, personalmente, yo veo a jugar a Luka Modric y le veo muchas similitudes, no solamente hasta físicamente, tal vez un poco más bajito, pero es muy parecido a como jugaba Johan Cruyff en las mejores épocas de Luka Modric, y creo que esta Naranja Mecánica ha perdurado a través del tiempo y ha heredado al fútbol de hoy en día muchas características que le han dado esa estructura, esa movilidad y esas responsabilidades para muchos jugadores que no solamente se dedican a jugar en equipo, a recibir, a hacer el pase, sino también un delantero tiene que venir y marcar como si fuera un defensa. Tiene que evitar la salida de los propios defensas, que son los que meten pases de profundidad. Entonces son sistemas que tienen una evolución en el fútbol actual y que darán mucho que hablar en el futuro también, porque muchas de esas jugadas también se irán tomando del pasado y adaptando al presente. Esto es el Club del Fútbol, pasión y emoción a flor de piel. Escucha y aprende con los expertos, tu dosis diaria de fútbol y pasión. Y esto fue todo por hoy en el Club del Fútbol. Gracias por acompañarnos una vez más. Si te gustó, síguenos en nuestras redes sociales para no perderte nada. Spotify, @Club del Fútbol. TikTok, @El Club del Fútbol 1. Facebook e Instagram, @Club del Fútbol 1. YouTube, @El Club del Fútbol. X, @Club del Fútbol X. Recomiéndanos a tus amigos y quédate atento al siguiente episodio que viene con más fútbol del bueno. Nos vemos en la cancha, donde siempre hay un espacio para más pasión. Esto es el Club del Fútbol, pasión y emoción a flor de piel. Escucha y aprende con los expertos, tu dosis diaria de fútbol y pasión. Y pasión.